tal? Muy buenos días a todos los presentes en el aula. Muchas gracias nuevamente por estar aquí en un seminario del Instituto Nacional de Salud Pública del Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas. Agradecemos su presencia en este horario que hemos cambiado por cuestiones que se sobrelapaban con otros eventos, pero agradecemos que estén aquí. Hoy tenemos el gusto, el agrado y el honor de contar con uno de los mejores investigadores y científicos de nuestro país, una gran persona, un gran ser humano y un excelente investigador, el doctor Antonio Lascano, a quien voy a presentar de forma breve con una reseña de todo su background que tiene, de toda su carrera científica muy importante que ha puesto en alto el nombre de México a nivel internacional. El doctor Antonio Lascano es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde obtuvo el grado de doctor posteriormente en ciencias. Desde abril del 2002 se desempeña como profesor titular C de tiempo completo en la misma Facultad de Ciencias. Ustedes ya sabrán o habrán leído sus libros. Ahí el doctor Lascano en la Facultad de Ciencias fundó el curso optativo de Origen de la Vida, que ha sido parte fundamental de la trayectoria e investigación de su carrera científica. Dirige el Laboratorio de Origen de la Vida, anteriormente conocido como Laboratorio de Microbiología. También el doctor ha trabajado como profesor residente y científico visitante en diferentes países. En Francia, en la Universidad de Orsay en París, en el Instituto Pasteur de París, en España, en la Universidad de Alicante, en la Autónoma de Madrid, Valencia, en Cuba, en la Universidad de La Habana. Ha estado trabajando también en la Universidad de Roma, en La Sapienza, en Suiza, en Zúrich, en el Instituto de Bioquímica de Moscú y en los Estados Unidos, en la Universidad de California en San Diego y en la Universidad de Houston. Se ha especializado en el estudio del origen y la evolución temprana de la vida por medio del análisis de meteoritos y de simulaciones experimentales de la Tierra primitiva, así como mediante el análisis de secuencias de genes. Durante los últimos tiempos se ha dedicado, entre otras líneas de investigación, a caracterizar las propiedades de los diferentes tipos de RNA polimerasa para detectar componentes antiguos de estas enzimas que pueden ser más antiguas que el DNA mismo. Asimismo, dirige en forma honoraria el Centro Lir Margulis de Biología Evolutiva en las Islas Galápagos, en Ecuador. El doctor es autor de más de 150 trabajos de investigación. Ha publicado alrededor de 70 artículos de divulgación científica y es autor o coautor de 16 libros especializados sobre problemas evolutivos. Entre los libros más conocidos y destacados se encuentran La bacteria prodigiosa, Alexander Oparin, La chispa de la vida y El origen de la vida, evolución química y evolución biológica, publicado en 1983. El doctor ha tenido muchos reconocimientos, es miembro del Colegio es miembro del Colegio Nacional, es SNI nivel 3. Asimismo, tiene la distinción catedrática universitaria por parte del UNAM. También ha recibido la medalla a la investigación biológica Alfonso Herrera, otorgada por la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla durante el periodo 1997 y 1998. Ha formado parte del comité científico organizado por la NASA para supervisar la creación del Instituto de Astrobiología. Como ustedes pueden ver, el doctor tiene una trayectoria extremadamente amplia. Asimismo, ha recibido por la Universidad Veracruzana la medalla al mérito universitario. En 2013, en la tercera cumbre de la evolución, le otorgó en las Islas Galápagos el premio distintivo de Charles Darwin. En mayo de 2015, la Universidad de Valencia, España, le ofreció el grado de doctor honoris causa. Sin más preámbulo, agradezco la presencia de todos ustedes. Estamos muy contentos, realmente motivados por esta charla que nos va a dar el doctor Lascano. Y sin más preámbulos, les dejo la palabra al doctor. Muchas gracias, doctor, por haber aceptado estar con nosotros y por platicarnos el día de hoy lo que tiene en mente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Sí, me es un placer de verdad. Reconozco en algunas de las caras que vi brevemente amigos, colegas de hace mucho tiempo y me da muchísimo gusto el poder estar con ustedes el día de hoy. Cuando el doctor Sime muy amablemente estaba leyendo un resumen muy elogioso
por lo demás debo decirlo de mi currículum. Mencionó que he trabajado con meteoritos, que he trabajado con simulaciones de la Tierra primitiva, haciendo experimentos tipo Stanley Miller, etcétera. Y claro, ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver un meteorito con un virus? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la llamada sopa primitiva con una pandemia como la que estamos sufriendo a nivel mundial el día de hoy? Y déjenme decirles muy rápidamente que en realidad, como muchos de ustedes saben, yo no soy médico, no soy epidemiólogo, no soy virólogo, soy un tipo de biólogo particular que trabaja no solo en evolución, sino en origen de la vida, que es un campo donde se intersectan muchísimas disciplinas de manera natural. Pero quienes trabajamos en origen de la vida, en realidad llevamos mucho tiempo trabajando en el problema del RNA, del origen del RNA, de las propiedades del RNA, de la recombinación, de las mutaciones, de la genética de poblaciones del RNA. Y desde siempre quiere decir prácticamente desde que se fundó el campo, por ahí de 1930, comenzó a haber el interés de muchísimos investigadores en las propiedades de los virus de RNA, y eso es en realidad lo que ha hecho que los miembros de mi laboratorio, que muchísimos colegas a nivel internacional del campo estemos preocupados en la genética y la evolución de los coronavirus. Déjenme nada más para comenzar plantearles un poco el esquema que actualmente seguimos quienes trabajamos en origen de la vida. Sabemos por los meteoritos que es muy fácil la síntesis de compuestos orgánicos, de aminoácidos, de bases, de lípidos, que hay fosfatos y fosfuros en meteoritos, y esto sugiere, junto con los experimentos tipo Stanley Miller, que en la Tierra primitiva había efectivamente una sopa prebiótica. No sabemos cómo se pasó de esta sopa prebiótica, es algo que quiero enfatizar mucho, a lo que llamamos el mundo del RNA, una fase temprana de la evolución en donde el material genético y la catálisis dependían de ribosimas, de moléculas de RNA catalíticas, la presencia de un sitio activo en el ribosoma en donde no hay proteínas sugiere que la síntesis de proteínas comenzó en un mundo de RNA, y en general vemos al DNA como una molécula que aparece tardíamente en la evolución. Es decir, los que trabajamos en origen de la vida estamos enormemente interesados en las propiedades del RNA. Ahora, ¿cómo estudiar las propiedades del RNA? Bueno, en términos evolutivos, la evolución celular previa al origen del DNA la podemos estudiar haciendo modelos in vitro de poblaciones de RNA con sistemas. Doctor Lazarano. ¿Sí? ¿Quisiera usted compartirnos la presentación? En principio la deberían de tener ya. A ver, déjenme ver de nuevo. Muchas gracias, doctor. Perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor. Bien. Perdón. Entonces les decía yo, nada más para recapitular muy brevemente, entendemos bien cómo se puede formar una sopa primitiva, y no sabemos cómo pudieron haber surgido moléculas de RNA de este caldo prebiótico, pero en general entendemos estas fases de la evolución en términos teóricos un poco como lo que estoy presentándoles aquí ahora. Ahora, ¿cómo podemos estudiar, decía yo, las propiedades de esta época temprana, previa al origen del DNA? Bueno, podemos en realidad tener varias opciones. Una de las opciones, desde luego, es hacer experimentos in vitro con poblaciones de RNA, los famosos experimentos CELEX, en donde podemos seleccionar aptámeros, podemos seleccionar ligasas, podemos seleccionar, incluso muy recientemente se reportó una polimerasa que es una ribosima catalítica. Podemos hacer modelos teóricos in silico, tanto en la computadora como en los cálculos, como lo que hace, por ejemplo, Paul Higgs en Canadá, o podemos, desde luego, estudiar los virus de RNA. Ahora, en términos generales, debo decir que quienes trabajamos con
problemas de origen de la vida, estamos convencidos que es muy poco probable que los virus de RNA sean descendientes de estas formas primitivas de vida. Creemos que los virus de RNA en realidad son entidades que surgieron recientemente, pero se convierten en un modelo de los pocos modelos que tenemos para tratar de entender la genética del RNA, para entender las poblaciones de RNA, para estudiar recombinación, mutaciones, etc. Ahora, cuando tratamos de asomarnos a los virus de RNA, no bajo una óptica epidemiológica y no bajo una óptica médica, sino bajo una óptica evolutiva, lo primero que sorprende es la diversidad de virus de RNA. Es muy difícil, todos ustedes lo saben, encontrar una taxonomía consensual sobre cómo clasificar a los virus, pero a mí me gusta mucho la idea de David Baltimore, que ya tiene 50 años, en donde dice, bueno, los virus los puedo dividir en virus de RNA y virus de DNA. Los virus de DNA van a tener genomas de una sola hebra o de doble hélice, pero si ustedes se fijan, en el caso de los virus de RNA vemos una diversidad de estrategias organizativas que evolutivamente son el resultado de muchas alternativas para organizar el RNA, y queremos entender cuáles fueron las presiones de selección que llevaron a ello. Podemos tener virus de RNA de una sola hebra, con genomas de una sola hebra positiva, el caso de los coronavirus, de hebras negativas, de doble hélice, de retrovirus. Es decir, en términos evolutivos, los virus de RNA son entidades que se han movido en un nicho, diversificando la forma de organizar los genomas y moviéndose en un nicho donde no hay competencia con los virus de DNA, con entidades celulares de DNA, y esto evidentemente les abre una serie de opciones fascinantes, ¿no? Ahora, si queremos reconstruir la historia de los virus de RNA, todos ustedes lo saben, el primer problema que tenemos es la tasa de mutaciones tan elevadas que tiene el RNA, lo que va a provocar evidentemente que se diluya, se erosione la historia evolutiva de los virus. La reconstrucción de la historia evolutiva de los virus de RNA está muy complicada por las tasas altas de mutación. Habría que agregar aquí recombinación, que está erosionando la información que contienen las secuencias. Y en esta imagen pueden ver ustedes con claridad lo que ocurre. Aquí están viendo la alineación que hizo un grupo amigo, un grupo que respeto mucho, el grupo de Marc Delarue, hace ya 30 años en el Instituto Pasteur, en donde trataron de alinear las secuencias de aminoácidos de diferentes motivos de las RNAs polimerasas, y se dan ustedes cuenta que para distintos virus la preservación, la conservación evolutiva de aminoácidos es realmente muy reducida, y esto evidentemente se traduce en filogenias que no corresponden a la realidad, ha dado origen a la idea de un origen polifilético de las polimerasas, etcétera. Y si nos vamos a otros componentes de los virus de RNA, el problema es muchísimo más agudo. Por ejemplo, las proteínas que encontramos en la superficie de algunos virus de RNA tienen una tasa de mutación tan elevada que la alineación por secuencia se convierte realmente en un método muy limitado, muy engañoso. Todos ustedes saben también, sin embargo, que la estructura terciaria de las proteínas está mucho más preservada que la estructura primaria, que las secuencias de aminoácidos, y de hecho uno puede ver como una enorme mayoría de las polimerasas en particular tienen lo que se llama el modelo de la mano derecha, en donde tenemos la palma de la mano, que es la parte más preservada en estructura y en secuencia, y que esto lo propusimos dos estudiantes de laboratorio, yo mismo hace como unos 30 años, debe ser la parte más antigua. Aquí es donde se forman los enlaces fosfodiéster. Esta es la parte catalítica. Y hay lo que llamamos el pulgar, que correspondería en este modelo precisamente al dedo gordo de la mano, y los dedos, y tanto el pulgar como los dedos están interaccionando con el molde y con el substrato. Y esta forma de preservación, de estudio de la estructura
de las polimerasas virales es extraordinariamente útil. Pueden ver ustedes aquí, por ejemplo, las polimerasas del SARS-CoV-1, de poliovirus y de una de las cepas de dengue, y ven ustedes esta extraordinaria preservación, otra vez la palma de la mano en color amarillo, el dedo pulgar en color rojo y los dedos en color azul. Y estos conectores, que son secuencias de aminoácidos que conectan los dedos con el pulgar y que de hecho hace que la RNA polimerasa monomérica de los virus de RNA tenga presente este túnel, que es justo donde está la zona catalítica específicamente. Un rasgo que es importante tener presente es que cuando uno habla de virus de RNA es como hablar del reino animal. Los biólogos que están aquí saben que el reino animal incluye lo mismo las esponjas que los tardígrados, que las jirafas, que los mamuts, etcétera, y la diversidad de formas que vemos, de estrategias que vemos, de historias evolutivas en el reino animal es verdaderamente extraordinaria. Bueno, con los virus de RNA pasa lo mismo. Lo único que tienen los virus de RNA en común es genomas de RNA y muy preservado, la estructura terciaria de las RNA polimerasas, que en todos los virus de RNA conocidos son monoméricas. Como sí disponemos de estructuras terciarias, y son más fáciles de estudiar, como ya vimos, que las secuencias de aminoácidos. En el laboratorio desarrollamos hace ya unos 6 años, una cosa así, una metodología para hacer filogenias basadas en estructuras terciarias, es decir, no comparar secuencias, sino comparar en un espacio n-dimensional, que se puede reducir a 3 dimensiones, las estructuras terciarias. Y esto fue la base de la tesis de doctorado de Rodrigo Jácome, que entró como estudiante de doctorado conmigo, ahora es un colega de laboratorio, es investigador de laboratorio, y pudimos publicar una filogenia de RNA polimerasas virales celulares, en el caso de la única RNA polimerasa que vemos celular, no estoy hablando de la transcriptasa monomérica, la telomerasa, y nos dimos cuenta que en esta filogenia la agrupación de los virus correspondía a lo que las taxonomías indicaban, a lo que la experiencia médica sugería, y al mismo tiempo que quedaban incluidas como un solo grupo monofilético las DNA polimerasas de la familia A y B. Como el árbol puede ser un poco complicado de explicar, déjenme mostrarles este esquema que me parece que clarifica muy bien la situación. Aquí ven ustedes las RNA polimerasas RNA dependientes, por ejemplo las de los coronavirus, las DNA polimerasas RNA dependientes, las reversotranscriptasas, y varias familias, representantes de varias familias, en este caso de Escherichia coli, de DNA polimerasas monoméricas DNA dependientes, y se dan cuenta que en todos ellos tienen esta misma estructura terciaria, y lo que en biología estructuras terciarias quiere decir conservadas, quiere decir un origen monofilético, y eso es algo que quisiéramos entender bien a bien, porque los virus se han originado en distintos momentos, en distintos grupos biológicos, pero siempre han capturado, siempre han preservado una polimerasa monomérica. Ahora, ¿qué es lo que hacen las polimerasas? Todos ustedes lo saben, son las moléculas que polimerizan los derivados de las purinas y las pirimidinas, lo que llamamos los nucleótidos. Y también todos ustedes saben que las purinas están divididas de manera natural en 2 grandes grupos, la adenina y la guanina, y en las pirimidinas tenemos la citosina y la timina, en el caso del DNA, aunque hay muchos DNAs que tienen uracilo, y en el caso del RNA, citosina y uracilo, aunque hay muchos RNAs, el RNA de transferencia, por ejemplo, que pueden tener timina. Pero en términos generales, podríamos decir, afirmar categóricamente que los derivados de purinas y pirimidinas son las bases que van a estar, las moléculas que van a estar polimerizando las polimerasas que acabamos de ver. Ahora, con esto en mente,
en los años 70 del siglo pasado, una química estadounidense absolutamente excepcional, Gertrude Elion, dijo, bueno, si quiero inhibir la replicación de los virus, lo que debo hacer son utilizar las polimerasas virales como blancos terapéuticos. Y con esta idea y con una capacidad extraordinaria para trabajar en el laboratorio, para imaginar teóricamente derivados de los nucleótidos, de los nucleócidos, la doctora Elion, que eventualmente recibió el premio Nobel, era miembro de la National Academy of Sciences, etcétera, desarrolló junto con su grupo el aciclovir, que todos ustedes conocen, es lo que se puede comprar en las farmacias sin receta médica para detener las infecciones, por ejemplo, de herpes bucal. Y si se dan ustedes cuenta, lo único que se hizo fue tomar la guanina y pegarle este alcohol, y es un inhibidor extraordinario de la polimerasa de los herpes virus. Entonces aquí tenemos una demostración tajante del papel que juegan los análogos de los nucleócidos. El grupo de la doctora Elion fue el que desarrolló pocos años más tarde, y ella se había jubilado, el AZT, que algunos recordarán era un inhibidor que se usó al principio en los tratamientos de VIH-Sida. Es un derivado de la timina, aquí lo pueden ver ustedes, tiene en el carbono 3' estos 3 nitrógenos pegados, inhibió al principio muy eficientemente la multiplicación de los virus del SIDA, pero los virus rápidamente desarrollaron resistencia en contra de este análogo, en contra de este medicamento. Pero ahí ven ustedes el papel médico clarísimo de los análogos de nucleótidos. Ahora, a quienes trabajamos en origen de la vida, nos interesa ver la química de las bases, nos interesa entender el origen del material genético, nos interesa ver el origen de las bases del RNA, como ya mencioné, y hace ya algunos años estaba yo de sabático en el laboratorio de Stanley Miller y decidimos repetir un experimento clásico de Joan Oró, que había demostrado que los derivados del ácido cianhídrico se pueden polimerizar y generan adenina. Este es un experimento clásico que conocemos muy bien, que se ha repetido en muchas ocasiones, pero decidimos ver qué pasa cuando hidrolizamos ese polímero. Y lo hidrolizamos y descubrimos, nada sorprendente, el pico de la adenina, un pico muy marcado, es la base que es más fácil sintetizar. Descubrimos el pico de la guanina y como teníamos los estándares disponibles, descubrimos un pico que correspondía a la 2,6 diaminopurina. Y en este artículo que publicamos ya hace 15 años, una cosa así, de hecho fue de los últimos artículos que publicó Stanley Miller, nos dimos cuenta que pues, las 2,6 diaminopurina es una molécula fácilmente reconocible. Tiene 2 grupos amino, como pueden ver ustedes aquí, y es un análogo de la adenina. Pero lo que fue fascinante es que nos pusimos a jugar auténticamente con cartoncitos, como lo hicieron en su momento Watson y Crick, y nos dimos cuenta, después hicimos el modelo ya formal, está descrito y publicado en este artículo, y nos dimos cuenta que la 2,6 diaminopurina se aparea formando 3 puentes de hidrógeno con el uracilo. Es decir, se convierte en un análogo de una pirimidina. Y esto nos llamó poderosamente la atención porque sugería, así lo propusimos, que en la Tierra primitiva los polímeros genéticos pudieron haber tenido un número mayor de bases que las que estamos viendo en los polímeros genéticos contemporáneos. Eso nos dio muchísimo gusto, es un experimento sólido, lo repetimos en varias ocasiones, hay colegas que lo han repetido, pero lo que fue fascinante fue cuando los amigos, los colegas que trabajan con meteoritos que tienen la edad del sistema solar, que son una especie de fósil químico de los eventos que estaban sucediendo en el material que llevó a la formación de planetas, publicaron estas listas de las nucleobases que se pueden sintetizar en experimentos abióticos y los que vemos en meteoritos. Y aquí ven ustedes la 2,6 diaminopurina presente en un
una muestra del meteorito Murchison, que es el meteorito que más hemos analizado. Eso nos dio mucho gusto porque hay una correlación espléndida entonces entre el experimento que hacemos en el laboratorio tratando de simular la Tierra primitiva y lo que es el mejor pedazo de un material primitivo del sistema solar que nos dice que esta nucleobase que no vemos, hay un reporte ahí, si quieren más tarde lo discutimos, que no vemos en los sistemas biológicos contemporáneos. Pero la mayor sorpresa vino para nuestro grupo aquí en México, cuando hace cosa de un año descubrimos que en realidad la 2,6-diaminopurina es un antiviral. Es un antiviral que se ha utilizado médicamente para inhibir la replicación del virus de la hepatitis B, para inhibir a la polimerasa del virus de la hepatitis B. De manera que lo que esto nos está diciendo es que la gran variedad de nucleobases que vemos en la naturaleza, que podemos sintetizar, pueden tener una aplicación médica en un momento dado, en tanto que son reconocidas o no por las polimerasas, y se intersectan así dos disciplinas que nosotros nunca pensamos que pudieran tener una conexión. Ni quienes hacen farmacia habían pensado en la 2,6-diaminopurina en términos evolutivos, ni quienes hacemos o estudiamos el origen de la vida habíamos pensado en las aplicaciones médicas que podrían tener estas bases, pero en retrospectiva es fácil entender, es lógico entender esta correlación. Bueno, la escuela de Elion, el reconocimiento de la importancia de los nucleósidos modificados, de los análogos para inhibir polimerasas, es lo que ha llevado, por ejemplo, a la utilización del remdesivir como un medicamento que a veces funciona bien cuando se aplica en los primeros días, en las primeras etapas de la infección por SARS-CoV-2, y se dan ustedes cuenta que la prodroga, que es, bueno, aquí la ven en su forma completa, en realidad es un análogo del ATP. Aquí ven la adenina, ven la ribosa, ven un fosfato y ven estos grupos químicos que se pierden una vez que la prodroga está en el paciente. Pero la gran diferencia es que en el carbono 1' de la ribosa tienen un grupo nitrilo que se constituye un impedimento estérico cuando se quiere dar la polimerización e inhibe eficientemente. En algunos casos, no entendemos bien por qué, inhibe la multiplicación de los coronavirus. Quisiera decir que sabemos que el remdesivir con toda certeza se ha utilizado en algunos pacientes, por ejemplo en el presidente Trump cuando fue detectado como positivo. Hay una impresión generalizada en la comunidad médica aquí en México que se utilizó también en el caso del presidente López Obrador, y es un ejemplo otra vez de un análogo de nucleótido que puede ser muy exitoso. Cuando comenzó la pandemia de coronavirus, en el laboratorio ya teníamos a dos colegas trabajando en evolución de virus, a Rodrigo Jácome, que ya he mencionado, a Alberto Campillo Valderas, bueno, vimos que había comenzado la pandemia. Ustedes saben que hay siempre muchas dudas sobre si los virus están vivos o no, si fueron los primeros seres vivos, y se nos había ocurrido que tal vez podríamos contribuir dando algunas charlas, clarificando algunos aspectos de la evolución de los virus y qué sé yo, pero Rodrigo Jácome empezó a jugar con los modelos de las polimerasas que habían sido parte de su tesis, y de repente se dio cuenta que el sofosbuvir, otra vez un análogo de un nucleósido, en este caso un análogo del UTP, encajaba perfectamente bien en el sitio activo de la RNA polimerasa del SARS-CoV-1, que era la molécula cuya estructura terciaria estaba disponible al principio de la pandemia. Esto lo emocionó mucho, nos lo comentó, nos emocionó a todos, y nos dimos cuenta que efectivamente, haciendo estudios de docking, de este acoplamiento molecular, todo indicaba que podía inhibir al SARS-CoV-1
unos lo llaman SARS-CoV nada más, pero vamos, para evitar confusiones, al SARS-CoV-1, y que dada la preservación de la estructura terciaria del SARS-CoV-1, del SARS-CoV-2, podría ser propuesto como un modelo de inhibición de la replicación del SARS-CoV-2. Si ustedes se dan cuenta, es claramente un análogo de la UTP, del UTP. Aquí ven el uracilo, ven la ribosa, aquí ven la ribosa, aquí ven los 3 fosfatos, esto lo conocen ustedes de memoria. Aquí ven un solo fosfato y otra vez esa es la prodroga. Pero si se percatan ustedes, la gran diferencia es que aquí vemos en el carbono 2' un grupo metilo que se le introduce en la síntesis química del sofosbuvir y el flúor. Hemos estado trabajando, hemos estado aprendiendo muchísimo con los amigos, con los colegas del Instituto de Química de la UNAM, que hacen química computacional. De hecho, estamos preparando ya un artículo analizando la manera en que los acoplamientos, la dinámica molecular de acoplamientos de distintos inhibidores de la replicación viral con modelos de la polimerasa, y lo que nos dicen todos los amigos, todos los colegas del Instituto de Química es que el flúor, precisamente, que es muy caro de pegar aquí, caro en términos económicos, es decir, debe ser muy difícil establecer esta fluoración de la ribosa, es lo que realmente, una vez que tenemos esta molécula, este átomo de flúor, es lo que realmente va a inhibir fuertemente la replicación de la polimerasa. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Pues publicamos el artículo y nos dio muchísimo gusto ver que prácticamente con diferencia de días, el FICI, un colega egipcio, Yu, un grupo estadounidense, Sayad, un grupo iraní, Sayad et al, y Villalba, un grupo de Nueva York, publicaron exactamente la misma idea con metodologías ligeramente distintas. En el caso de Yu et al, de hecho, había experimentos in vitro para tratar de inhibir la replicación de los virus. Y esto fue muy alentador porque los diferentes enfoques que tuvimos era una especie de control de validación de lo que estábamos haciendo. Rápidamente nos pusimos en contacto con ellos y demás, y el consenso general es, bueno, vamos a tratar de entender entre todos qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué fue lo que hizo exactamente Rodrigo Jacome? ¿Qué fue en lo que nos sumamos a él para tratar de comprender el fenómeno? Bueno, siguió un método evolutivo muy sencillo, que fue comparar la estructura terciaria de la polimerasa de la hepatitis C y del SARS-CoV-1 originalmente, ahora lo podemos hacer con el SARS-CoV-2. El sofosbuvir es un medicamento aprobado por la FDA, es un medicamento que se utiliza con un éxito extraordinario para inhibir la replicación del virus de la hepatitis C, y aquí cuando ustedes ven empalmadas las estructuras terciarias de la polimerasa del virus de la hepatitis C y del SARS-CoV-1 y 2, se dan cuenta del parecido tan extraordinario que tienen, se dan cuenta que tienen este túnel, y en este túnel encaja maravillosamente bien el sofosbuvir, y son los modelos que ahora estamos refinando con los colegas, les digo, del Instituto de Química. El grupo de química computacional allí es absolutamente espléndido. En este caso, el sitio activo, ya ven sobre la superposición, el sobrelapamiento del sitio activo de la RNA polimerasa del virus de la hepatitis C, del SARS-CoV-1 y del SARS-CoV-2. Y conocemos con mucho detalle con qué aminoácidos interacciona, qué partes representan inhibición estérica, etc. Ahora, todas las polimerasas que he mencionado son las polimerasas virales, todas son monoméricas, todas son len-RNA, forman RNA, incluyo aquí desde luego a las reversotranscriptasas que len-RNA y forman DNA, y se dan cuenta que tienen básicamente la misma forma, o sea, claramente tienen un origen común, un origen monofilético, pero también se percatan ustedes que en ningún caso vemos dominios que correspondan a exonucleáceas, no vemos edición. Los virus de RNA, esto es la razón por la que
tienen estas tasas de evolución tan grandes, en realidad carecen de moléculas de reparación, carecen de edición y como resultado de ello, los genomas de RNA tienen una replicación que acumula muchísimas mutaciones. Esto provoca, como vamos a ver enseguida, tamaños muy pequeños. Esto se traduce en una variación genética enorme en las poblaciones de virus de RNA, es decir, podemos ver a los virus en términos darwinistas, en términos de genética de poblaciones, siguen, como ya vimos, distintas estrategias en términos de la organización del genoma y tienen una serie de restricciones adaptativas. Por ejemplo, el número de duplicados que pueden mantener varía mucho. Pero si nos fijamos en estos dos primeros puntos que tienen una replicación plena de errores, se van a dar ustedes cuenta que esto inevitablemente implica una presión selectiva para genomas pequeños. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea el genoma que se está replicando, el número de mutaciones que se van a dar va a ser mayor. Es más o menos lineal. Puede uno decir que el número de mutaciones es más o menos lineal, directamente proporcional a la longitud del genoma. El ejemplo que me gusta a mí poner mucho es el de los trabalenguas. Mientras más grande sea un trabalenguas, más errores voy a cometer, especialmente yo cuando lo tratamos de repetir. Y esto en la práctica significa que si el genoma es muy grande, lo que voy a tener es una presión selectiva a favor de genomas pequeñitos. Y eso es lo que llamamos en genética de poblaciones, lo que llamamos el límite de Eigen. Sabemos que la fidelidad en la replicación, es decir, la tasa de mutaciones, acabamos de ver, está directamente relacionado con el tamaño del genoma y la adecuación de las poblaciones se colapsa de una manera radical cuando los genomas son muy grandes. Esto lo demostró Eigen primero, Manfred Eigen lo demostró teóricamente y luego con su grupo y con grupos aliados en Viena hicieron experimentos y las demostraciones son perfectamente claras, ¿no? En los virus de RNA, mientras más grande sea el virus, mayor cantidad de mutantes, de mutaciones van a aparecer y por lo tanto se puede perder la identidad de genética de los virus, que es lo que está representado aquí en esta gráfica espléndida que publicó Edward Holmes hace unos 10 años. Si me fijo en genomas grandes, como las que tenemos los eucariontes, las bacterias, las arqueas también, aunque no están incluidas aquí, tenemos genomas muy grandes y una tasa de mutación pequeñas, porque tenemos toda una batería molecular que está corrigiendo los errores, que está editando, que está con una doble hélice reparando, leyendo en la hebra complementaria lo que hay que cortar, reparar, etcétera. Lo mismo pasa con los virus de doble hélice de DNA. Tienen una tasa de mutaciones mayor, los genomas son más pequeños, menos complejos que los de eucariontes y de bacterias y por lo tanto no están codificando en esta imagen muy lineal, no están codificando para todas estas moléculas y la tasa de mutaciones es baja, pero ciertamente más elevada que la que veo en bacterias y en eucariontes. Pero si me voy a virus de RNA y virus de una sola hebra de DNA, efectivamente la tasa de mutaciones es muy elevada. Y esta tendencia, están aquí los viroides, pero de esos no voy a hablar por ahora. Se dan ustedes cuenta que esta tendencia la podemos explicar evolutivamente sin ningún problema. Si tengo demasiadas mutaciones, se pierde la identidad, el trabalenguas ya no es reconocible. Si no tengo mutaciones, cosa que es imposible, si no tengo mutaciones, pierdo una fuente de diversidad y por lo tanto pierdo una de las materias primas para que la selección actúe. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, en una curva como la que están ustedes viendo aquí. La diversidad en las poblaciones de virus de RNA es enorme y esto tiene consecuencias muy claras en términos médicos, en términos epidemiológicos. Yo puedo tener, por ejemplo, un medicamento antiviral, piensen en el caso, por ejemplo, de los pacientes de VIH, que va a servir para la mayor cantidad, una proporción grande de los virus que estén infectando a una persona,
pero siempre va a haber algunos que se escapan de la media y pueden escaparse, por lo tanto, a la acción de ese mecanismo, de ese medicamento antiviral. O piensen en una vacuna, aquí podríamos tener el escape inmunológico precisamente porque tengo una variación grande. Bueno, entonces, esto está muy claro, lo entendemos muy bien para los virus de RNA, y en el caso especial de los coronavirus, hay que recordar que fueron descubiertos en los años 60 por una mujer absolutamente excepcional, June Almeida. Ella era de una familia muy pobre, no tuvo oportunidad de ir a la universidad, era escocesa, trabajaba en Inglaterra. Almeida no es un apellido muy escocés, es el apellido de su esposo, y ella reunía dos características que son excepcionales. Era extraordinariamente inteligente, tenía una inteligencia integradora maravillosa y era muy hábil con las manos. Todos conocemos a colegas que son muy brillantes, pero de una torpeza inaudita en el laboratorio, o viceversa. Ella no, ella tenía las dos características muy bien definidas, y ella es la que describe por primera vez en 67 del siglo pasado, 1967, a partir de una muestra que le envía Daniel Tyrrell, describe por primera vez a los coronavirus. Y aquí ven ustedes los virus de RNA, claramente, con las proteínas spike en la superficie. Bueno, los coronavirus no solamente tienen estas proteínas spike tan características, sino que además, andando el tiempo, nos hemos dado cuenta que son los virus de RNA con el genoma más grande que conocemos. Si vemos aquí toda esta gama de virus de RNA, y aquí en la gráfica, en el eje de las X, vemos el tamaño de los genomas. Ven ustedes cómo los genomas típicamente de virus de RNA son de unos 3.500 ribonucleótidos hasta unos 15.000, 16.000, 18.000 si acaso. Y está perfectamente claro por qué. Acabamos de ver el límite de Eigen. Hay estrategias evolutivas que siguen los virus de RNA de genoma más grande, pero claramente son genomas pequeñitos. Pero si nos vamos a los coronavirus, por ejemplo, el SARS-CoV-2, vemos un genoma de 30.000 ribonucleótidos, que es enorme. Son los genomas de virus de RNA más grande que conocemos a la fecha. Esto llamó mucho la atención, pero cuando se estudió el replisoma de los coronavirus, se pudo entender qué pasaba. Aquí ven ustedes un esquema un poco atrasado, pero muy útil por los colores, del replisoma de un coronavirus típico. Ven aquí en color gris el RNA que se está replicando, ven la batería de proteínas accesorias, hay una diversidad considerable. Ven aquí la RNA polimerasa de color rojo, la proteína NSP12, y pegado, pero no covalentemente, pegado a la NSP12 está la NSP14, que corresponde a la exonucleasa. Y este es el secreto, es el gran secreto de los genomas grandes que tienen los coronavirus. La proteína, la NSP14, está extraordinariamente conservada. Tenemos ahora muchísimas secuencias. Aquí ven en esta filogenia basada en estructuras primarias, ven ustedes el agrupamiento tan cercano que tienen todas las exonucleasas de todos los coronavirus que conocemos. Esto se publicó este año en un artículo que empieza con Adrián Cruz González, un estudiante de tesis de licenciatura. No se ha podido recibir por el paro que ustedes saben que tenemos en la Facultad de Ciencias, y Adrián entró al laboratorio en agosto del 2019 a hacer la tesis de licenciatura con Rodrigo Jácome. Decidieron embarcarse en el estudio de la exonucleasa, y ven ustedes aquí de entrada, ¿no?, el nivel tan extraordinario de conservación que tienen en estructura primaria. De hecho, hay que decir que después de la RNA polimerasas, las RNA polimerasas de los coronavirus tienen un nivel de preservación del 96% de estructura primaria, y
las exonucleasas andan un poquito más abajo, 92, 93%. Se sabía, había propuesto el grupo de Gorbalenia que estas exonucleasas podían estar relacionadas con las exonucleasas virales y aquí de hecho ven el ejemplo de la DNA polimerasa 3 de Escherichia coli, ven aquí la forma típica de dedo de mano izquierda, de mano derecha, perdón, y ven aquí la exonucleasa que está unida covalentemente, esta sí, la exonucleasa de la DNA polimerasa, que es típico de las DNA polimerasas celulares, ¿no? Piensen en el fragmento Klenov, por ejemplo, al que le quitamos el dominio exonucleasa, etcétera. Bueno, lo primero que hicieron Rodrigo y Adrián fue comparar las estructuras terciarias que estaban disponibles y aquí las ven ustedes muy claramente. Ven el sobrelapamiento, la superposición de la exonucleasa en color verde del SARS-CoV-1 y ven ustedes la exonucleasa, el dominio exonucleasa de la DNA polimerasa 3 de Escherichia coli. Claramente son homólogas. Esto nos entusiasmó mucho en cuanto lo comentaron en un seminario, Adrián y Rodrigo, nos pusimos de inmediato, todos nos volcamos para tratar de ayudarles y aquí ven ustedes cómo se pueden localizar estructuras terciarias del dominio de exonucleasa que tiene más o menos unos 300 aminoácidos de células y de virus. El de Escherichia coli, que ven ustedes aquí, el del virus de Lassa, que es un virus de RNA, el de un fago típico, el fago T7, y del SARS-CoV-1. Y se dan ustedes cuenta que de nueva cuenta, otra vez, la morfología, la estructura terciaria es prácticamente idéntica, con lo cual dijimos, pues vamos a aplicarle los métodos desarrollados en el laboratorio para la tesis de Rodrigo Jacome y hacer filogenias con estructuras terciarias. Y el resultado fue este. Aquí pueden ver ustedes, cada rama de esta filogenia corresponde a una estructura terciaria de distintas exonucleasas. No todas están cristalizadas, lo cual es una pena, pero aquí ven, por ejemplo, la exonucleasa que tienen los fagos de DNA, T7, por ejemplo, claramente ligada a la exonucleasa celular. Aquí ven la exonucleasa que tienen los arenavirus, que está siendo codificada por un genoma de una sola hebra de RNA negativo, que es el caso de los coronavirus, y está degradando RNA, pero mientras que aquí el DNA que está siendo editado para corregir los errores aumenta la tasa de fidelidad de la replicación, aquí lo que tenemos es que esta exonucleasa lo que hace es degrada un RNA que está involucrado en la respuesta inmune del hospedero. Entonces, una exonucleasa lo que sabe hacer es degradar ácidos nucleicos. En algunos casos, lo que está haciendo es mejorando la fidelidad, en otros casos afecta el sistema inmune. Y aquí ven ustedes la exonucleasa de el SARS-CoV-1, otra vez es igual a tener la del SARS-CoV-2, que aquí sí funciona como una molécula que esté editando. Es decir, en el curso de la evolución, como lo publicamos en este artículo, los virus al menos en 3 ocasiones polifiléticamente se han robado las exonucleasas. Bueno, este fue un resultado muy alentador, pero hay algo que nos tiene muy entusiasmados en lo que apenas nos hemos asomado, y es el hecho de que cuando uno ve las exonucleasas virales, solo las virales de RNA, lo que uno ve que hay 2 sitios, 2 dedos de zinc perfectamente conservados donde están marcando la flechita. Lo pueden ver aquí con más detalle. Estos dedos de zinc son característicos, están muy definidos en la literatura. Los vemos en las exonucleasas de los arenavirus, un virus de RNA, y en los coronavirus, un virus de RNA, pero no los vemos en las exonucleasas de los fagos de DNA ni en las exonucleasas celulares. Y aquí se dan cuenta que tenemos una
un mecanismo potencial con implicaciones para inhibir al virus in vivo, porque si no lo tienen los hospederos, si no lo tienen los pacientes, un agente quelante, por ejemplo, que suprima este zinc podría servir para inhibir la replicación de los coronavirus, de los virus infectantes. Y esta es una idea que estamos ahora empezando a explorar de nueva cuenta con los amigos del Instituto de Química de la UNAM, ¿no? ¿Qué mecanismos se podrían usar para quitar el zinc y automáticamente derrumbar la estructura terciaria de la exonucleasa? Ahora, si nos fijamos, este es un árbol un poco viejo, pero sigue siendo válido. Absolutamente todos los coronavirus conocidos, absolutamente todos ellos tienen una exonucleasa, lo cual quiere decir que su ancestro también lo tenía, lo cual quiere decir, desde luego, que fue un rasgo adaptativo muy importante que personalmente creo ayudó mucho a la diversificación, al éxito evolutivo, si lo queremos llamar así, de estos patógenos. Pero esto también tiene implicaciones, naturalmente, en las poblaciones de los coronavirus. Ya vimos cómo sería la diversidad genética de los virus de RNA, pero si nos fijamos en la diversidad genética de virus de los coronavirus y en particular del SARS-CoV-2, lo que vemos es una diversidad en realidad muy reducida. Todos escuchamos en las noticias, todos vemos en las revistas científicas la enorme preocupación perfectamente legítima por las variantes, pero en realidad el número de mutaciones que aparecen en el SARS-CoV-2 es bastante reducido. Muta más o menos a la mitad, con la mitad de rapidez. La rapidez es la mitad con la que están mutando los virus de la influenza, y muta una cuarta parte, la rapidez de acumulación de mutaciones es de una cuarta parte de lo que vemos en el virus del SIDA. Entonces, realmente tenemos un virus con una diversidad genética reducida. Eso tiene consecuencias en términos poblacionales, en términos evolutivos y también, desde luego, en términos médicos, porque si desarrollo una vacuna, como existen, contra el SARS-CoV-2, se dan cuenta que muy probablemente no vamos a necesitar vacunas polivalentes. Es algo que voy a tocar un poco más adelante, pero se dan cuenta que esta diversidad puede ser tan reducida, puede ser el talón de Aquiles, estoy usando una frase de algunos colegas estadounidenses, para atacar al SARS-CoV-2. Y lo podemos ver muy claramente si comparamos con otros virus de RNA. Bien, este es un ensayo espléndido, cortito, que se publicó en los Proceedings de la National Academy of Sciences el año pasado, y el diámetro, el radio de cada una de estas esferas corresponde, es una medida de la diversidad en aminoácidos que vemos en en la diversidad de aminoácidos que vemos en las proteínas de las superficies de distintos virus de RNA, que, como todos ustedes saben, son esenciales para que se dé la infección viral. Si se dan ustedes cuenta, hay tres grandes grupos que podemos reconocer. Aquí ven, para el caso del virus de la hepatitis C, para la influenza y para VIH-1, y hay que decir que no tenemos vacuna para el virus de la hepatitis C, pero tenemos una terapia muy efectiva que es el uso del sofosbuvir. Para la influenza tenemos una vacuna que tiene una eficacia de entre 50 y 60%, nos permite controlar razonablemente bien las pandemias, las epidemias anuales de influenza. Para el SIDA no tenemos ninguna vacuna, y se dan cuenta que son virus que tienen una enorme diversidad genética. Otra vez estamos viendo la diversidad genética con la diversidad de aminoácidos de las proteínas de la superficie. Luego tenemos un segundo grupo que serían el grupo de, el ébola, desde luego, que tiene una diversidad baja, de la viruela, del sarampión, del virus de la hepatitis B, y aquí sí tenemos vacunas. Tenemos vacunas incluso para el ébola. Es una vacuna que se ha estado desarrollando en los últimos años y parece ser exitosa. Y la diversidad
es relativamente pequeña. Y si nos vamos a los coronavirus, salvo el SARS-CoV-2 para el cual ya tenemos las vacunas, las de Pfizer, la Moderna, la Patria, etcétera. Bueno, la Patria esperemos que funcione. Vemos una diversidad mucho menor, una diversidad genética mucho menor. Obviamente tiene que ver con la exonucleasa, excepto para este coronavirus que causa algunas de estas gripas anuales que son muy molestas, el HK1, y aquí la diversidad es mayor por la recombinación. Claramente aquí hubo un fenómeno de recombinación en el gen que codifica para las proteínas Spike y se dan cuenta que representa un gigante en términos de diversidad, pero también me está diciendo que la recombinación es un factor que tengo que tomar en cuenta. Para el SARS-CoV-2 veo una diversidad reducidísima. ¿Por qué? Y bueno, pues es muy obvio la respuesta. La diversidad genómica tan limitada del SARS-CoV-2 se puede explicar, uno, porque es un virus de aparición muy reciente, tendrá a lo sumo 2 años y no provoca una infección crónica, es decir, se transmite mucho más rápidamente de lo que muta. Ahora, aquí estoy refiriéndome solamente a mutaciones, pero no se olviden que hay otros mecanismos que operan en las poblaciones, en particular en las poblaciones de virus de RNA. Hay sustituciones de nucleótidos, hay inserciones, hay deleciones, hay recombinación, muy documentada claramente para los alfa coronavirus. Hay epistasis, que probablemente es responsable de la baja diversidad genómica relativamente baja que vemos en el virus de las paperas, y tenemos la interferencia clonal. Hay que decir rápidamente que las sustituciones de nucleótidos pueden ser reconocidas por la exonucleasa, pero las inserciones y las deleciones no, de manera que aquí tenemos mecanismos que van a incrementar la diversidad de las poblaciones de los coronavirus. Ahora, la estabilidad genética del SARS-CoV-2 se puede explicar muy fácilmente. El virus se propaga con mayor rapidez que con la que muta. Es decir, es un virus que se transmite fácilmente, ya sabemos todos los mecanismos, y esta rapidez de propagación es mucho mayor que la rapidez de mutación, pero si hay muchas personas infectadas, esto es muy fácil de entender, habrá muchas oportunidades para que surjan muchas variantes. Por eso, personalmente creo que es un error brutal el énfasis que hay en algunos países, en México, por ejemplo, en la vacuna, que es importantísima, en la vacunación, que es central, y no en el cubrebocas, porque en realidad tenemos que tener ambas medidas para evitar que nos estén surgiendo nuevas variantes, que nos estén surgiendo muchas variantes. Ahora, todos ustedes saben, esto me voy a ir muy rápidamente, es algo en lo que nosotros no hemos trabajado, pero todos ustedes saben que la parte de el genoma que evoluciona más rápidamente del SARS-CoV-2 es desde luego la que está codificando para la proteína Spike. En el genoma reconocemos deleciones, reconocemos distintas mutaciones, unas mutaciones silenciosas, otras que no lo son tanto. Y en el caso de la proteína Spike, todos ustedes saben que es central para el ciclo biológico del virus, porque el virus la utiliza para ser reconocida, o es lo que reconoce el receptor AC2. Ahora, no resistí a ponerles unas figuras absolutamente maravillosas que publicó Carl Zimmer, y aquí ven ustedes la proteína Spike insertada. Aquí hay una tasa de variación enorme en los aminoácidos, pero eso es típico, en los aminoácidos hidrofóbicos que están adentro de la zona hidrofóbica de la bicapa de la membrana que el virus se roba del hospedero. En realidad todos saben que la proteína Spike tiene esta enorme cubierta maravillosa de azúcares, pero lo que es fascinante es algunas mutaciones como la mutación Nelly. No se olviden que lo que llamamos la proteína Spike en realidad es un trímero.
Aquí espero que no haya muchos daltónicos, yo no lo soy, pero aún así me cuesta reconocer los 3 colores de los 3 monómeros que están abrazados, y la mutante Nelly, una asparagina por una tirosina, se da en esta zona que se une al receptor. Si ve uno la proteína por arriba, ven aquí muy claramente las mutaciones Nelly, y esta mutante está asociada con una gran rapidez de invasión al virus. Aquí puedo estar equivocado en lo que les voy a decir. Esto tómenlo con muchísimas reservas. Las mutantes, las spikes mutantes que tiene Nelly, se pegan con mayor eficiencia al receptor. Tengo la impresión de que esta debe ser una zona hidrofóbica. Puedo estar equivocado, ¿eh? Tengo la impresión de que esa es una zona hidrofóbica del receptor, y que al irnos de un aminoácido hidrofílico a un hidrofóbico, esto hace que el contacto sea más eficiente, pero puedo estar ahí equivocado. Lo que es muy claro es que vemos en nosotros el origen polifilético por convergencia de Nelly. Aquí lo ven en la variante B117 que apareció en el condado de Kent, la B1351 que apareció en Sudáfrica, y en la B1P que apareció en Manaus, en Brasil. Y hay claramente, pueden ustedes ver la convergencia de la aparición de distintas mutaciones. Ahora, mencioné yo algunas imágenes atrás que hay excepciones, y sabemos que en pacientes inmunodeprimidos que han tenido infecciones prolongadas de COVID en promedio de 115 días y que han sido tratados con plasma de convalecientes o con anticuerpos monoclonales, se detectaron, solamente tenemos 5 casos reportados en la literatura, esto se acaba de publicar hace 3 semanas más o menos, en 4 de 5 pacientes estas de lesiones. En 2 de 5 pacientes vemos que ahí está Nelly, y en uno de los pacientes vemos estas 2 mutaciones. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que si tenemos pacientes inmunodeprimidos con COVID-19, con una infección prolongada, persistente, tendríamos que tener allí una vigilancia epidemiológica para garantizar que allí en esa zona rápidamente tuviéramos vacunación, rápidamente tuviéramos aislamiento social, etcétera, ¿no? Ahora, esto todos los biólogos lo sabemos. He estado hablando solo de las mutaciones, pero sabemos que la tasa de mutaciones no define por sí sola la evolución del virus. La evolución de un sistema viral o la evolución de cualquier sistema biológico que se esté replicando no depende solo de las mutaciones, sino de la tasa a la cual surgen las mutaciones, del impacto fenotípico de dichas mutaciones, por ejemplo Nelly, y del impacto de la selección y la deriva en esas mutaciones. Y hay que decir que la deriva ha sido muy poco estudiada en el caso de los coronavirus y en particular del SARS-CoV-2. Ahora, cuando nosotros vemos la estabilidad genómica del SARS-CoV-2, uno rápidamente puede hacer una serie de predicciones que yo creo que son legítimas. Uno, no vamos a tener niveles altos de variabilidad viral en las personas infectadas, salvo los que tienen estas infecciones prolongadas. Es decir, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los pacientes de VIH-Sida, donde aparecen subpoblaciones todo el tiempo. Aquí no, aquí yo creo que vamos a tener unas poblaciones bastante homogéneas. Esto significa que las terapias antivirales de las cuales carecemos, esto hay que enfatizarlo, el remdesivir, el sofosbuvir son candidatos con muchas limitaciones, pero cuando tengamos terapias antivirales, estas van a poder ser homogéneas, se van a poder aplicar para un paciente aquí, un paciente en Tailandia, un paciente en Islandia. Sugiere que la aparición de resistencia va a ser lenta, esto no es ninguna garantía,
pero ciertamente es una posibilidad y probablemente, esto es más un wishful thinking, como se dice en inglés, que una realidad, probablemente una vacuna servirá para todas las variantes. Hace rato, 5 minutos, 10 minutos antes de comenzar la charla, un colega de laboratorio me envió un tuit, yo no estoy en las redes sociales, de Topol, donde dice, hay pruebas ya definitivas que las vacunas disponibles funcionan contra las variantes más conspicuas, pero no he leído el artículo, es muy alentador que venga de una persona tan seria como él, pero aquí subrayo mucho la presencia de la interrogante. Hay otra cosa que les quisiera llamar la atención, que creo que es muy importante. Si uno se fija, y este artículo se acaba de publicar ayer a las 4 de la mañana, se dan ustedes cuenta que reconocemos que el genoma del virus, del SARS-CoV-2, no está evolucionando de manera homogénea, sino que distintas regiones son más proclives, como lo pueden ver en las filogenias que están aquí abajo, son más proclives a la recombinación. Es decir, la recombinación es una fuente importantísima de variabilidad en los sistemas de RNA, bueno, en la biología. Podemos hacer secuencias recombinantes en el laboratorio. Niles Lehmann ha trabajado mucho con eso, pero se dan ustedes cuenta que el estudio de estas recombinantes nos llama la atención sobre zonas del virus que son más proclives a la recombinación, pero también nos está diciendo evidentemente que cuando uno ve la distribución conocida, solo conocida de los coronavirus, lo que tenemos que darnos cuenta es que el potencial de recombinación, cuando tengamos más de un virus infectando a un individuo, y el individuo puede ser una persona o puede ser algún animal, evidentemente la probabilidad de recombinación es elevadísima, y a eso tendremos que tener muchísima vigilancia. ¿Por qué insisto en esto? Por una razón muy sencilla. Porque en los últimos 20 años hemos atestiguado el surgimiento de 3 patógenos muy agresivos, los 3 miembros del grupo de los sarvecoronavirus, un subgrupo de los betacoronavirus, que tienen un potencial patogénico muy elevado, que es el SARS-CoV-1, que recuerdan que apareció en países asiáticos hace como unos 20 años, un poco menos, el MERS-CoV-2, que el hospedero intermediario son los camellos, que es una epidemia tan agresiva que se autocontuvo, y el SARS-CoV-2 que en este momento, bueno, ya recorre todo el mundo. Es decir, tenemos que reconocer el potencial zoonótico de los coronavirus, que va mano a mano, eso hay que decirlo, con algo que los colegas de ecología han insistido desde hace mucho. Mientras más afectemos el entorno, mientras más depredemos selvas, mientras más estemos invadiendo los nichos donde viven los hospederos naturales, si se me permite usar el término, de virus y de otros patógenos, más expuestas van a estar las sociedades humanas a los patógenos. Y creo que aquí hay una llamada de atención, una alerta a la que tenemos que prestar mucho interés, no para vivir aterrados, sino para darnos cuenta que a pesar de las limitaciones tenemos elementos para entender, contender con este tipo de pandemias. Hay gente que se queda muy sorprendida de que tengamos patógenos que brincan de una especie a otra, pero déjenme ponerles una referencia muy antigua que demuestra que esto no tiene nada de raro. En 1871, Charles Darwin publica El origen del hombre, y dice en El origen del hombre, es sabido por todos que el hombre está construido sobre el mismo tipo general o modelo que los demás mamíferos. Todos los huesos de su esqueleto son comparables con los huesos correspondientes de un mono, de un murciélago o de una foca. Lo mismo se puede afirmar de sus músculos, nervios, vasos sanguíneos y vísceras internas. El hombre puede adquirir de los animales inferiores o comunicarles a su vez enfermedades tales como perdón, aquí no se alcanza a ver,
en fin, las viruelas, hecho que demuestra la gran similitud de sus tejidos, tanto en su composición como en su estructura elemental, con mucha más evidencia que la comparación hecha con el auxilio del microscopio o del más minucioso análisis químico. Mientras más cercanos seamos nosotros evolutivamente a un grupo biológico, más fácilmente es la probabilidad de que brinquen sus patógenos, sus virus en particular hacia nosotros. Y finalmente, si se ponen a pensar en términos biológicos, no hay tantas diferencias entre un pangolín, que es un mamífero, me parece que placentario, y nosotros mismos. Si se ponen a ver la recombinación, evidentemente abre la posibilidad de que las proteínas spike, que no son tan, o los receptores AC2 puedan interaccionar, se puedan reconocer con una mayor eficacia de la que solemos pensar. Y eso es básicamente, doctor Sime, colegas, lo que les quería yo compartir el día de hoy. Doctor Lascano, muchas gracias por esta excelente charla. A todos los participantes, quien tenga preguntas, está el chat abierto en este momento para las preguntas que tengan al doctor Antonio Lascano. Y le dejo las preguntas que va a moderar el doctor Federico Sumaya. Muchas gracias, doctor. Agradezco esta excelente presentación y estamos al pendiente de las preguntas que le van a hacer en un momento. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. También estamos aquí ya, como lo mencionó Jorge, está abierto el chat para que por favor, en dado caso de tener dudas, las hagan llegar. Vemos aquí algunas felicitaciones. Nos hablan, primero, bueno, vamos a la presentación, claro que va a estar disponible. Hay muchas felicidades, doctor Lascano. Ahorita lo que nos están llegando al chat. No sé si alguno de los participantes tendría alguna duda, alguna pregunta, particularmente sobre la plática que nos ofreció el doctor Lascano. Bueno, la primera duda que nos llega es, doctor Lascano, si usted considera correcto llamar a cierto tipo de vacunas como virus vivos atenuados. A ver, esa es una pregunta espléndida, absolutamente espléndida, que tiene que ver con la pregunta que todos se han hecho, todos, absolutamente todos, y es que si los virus están vivos o no. Y yo creo que en términos generales nos planteamos mal la pregunta. Yo creo que la pregunta no debe ser si los virus están vivos o no, sino cuál es la definición de lo vivo que tenemos. Y déjenme poner rápidamente un ejemplo comparando la biología con otras disciplinas. Si yo doy una vuelta a la derecha al ir manejando sobre insurgentes, estoy cometiendo una infracción. Allí no hay ninguna duda. Está muy definido en derecho lo que es una infracción. Si yo, por ejemplo, entro armado con una pistola a robar un banco, claramente estoy cometiendo un delito. Está muy definido lo que es ilegal. En matemáticas sabemos exactamente lo que es un círculo, por ejemplo, ¿no? Es un cuerpo de 2 dimensiones en un plano cartesiano, formado por un número infinito de puntos, y cada uno de esos puntos mantiene la misma distancia, el radio, al centro del círculo. Es decir, en matemáticas y en derecho puedo tener una definición perfecta de lo que es un delito, lo que es una entidad matemática, y son definiciones que trascienden en el tiempo. La definición de círculo que les di es la definición que usó Euclides hace 2000 años, 2300 años, algo así, y es la definición que usamos ahora y es la definición que va a ser válida dentro de 15,000 años, sin ninguna duda. Ahora, vamos a la biología. Si ustedes se fijan, en la definición de la célula de hace 100 años, lo que se decía es que era un cuerpo que tenía en el interior protoplasma, y ya nadie habla de protoplasma. Si ustedes se fijan en la definición de la genética que usaba Haeckel, que era un biólogo excepcional, no se hablaba de los ácidos nucleicos, porque no se sabía el papel de los ácidos nucleicos. Es decir, la biología es una de esas disciplinas, como la geofísica o como la
la planetología comparada, en donde la química en una buena medida, en donde lo que tenemos es que se van desarrollando históricamente y cambian los conceptos, se van afinando. Ahora ninguno de nosotros pensaría en una definición de genética donde no se incluyeran a los ácidos nucleicos como tales. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos los biólogos y los médicos, por cierto, el personal de salud? En lugar de dar una definición de vida, lo que damos es una serie de rasgos que tienen los seres vivos. Nos multiplicamos, evolucionamos, tenemos metabolismos, tenemos estructuras anatómicas, etcétera. Y esa lista de características es lo que me define la vida. Es una manera con muchas limitantes, pero no tenemos otra. Todos ustedes saben, el problema de la eutanasia, el problema del aborto, el problema de los pacientes con muerte cerebral está tocando de manera muy directa el problema de la definición de la vida. Ahora, con esto, ¿qué son los virus? Pues los virus tienen algunas propiedades de los seres vivos. Están hechos de proteínas, de ácidos nucleicos, pueden tener desde luego de azúcares, pueden tener los lípidos que se roban de las células, tienen una serie de cationes asociados y eso lo vemos en las células. Los virus se multiplican. Las células se multiplican. En el caso de los seres vivos hablamos de reproducción. En el caso de los virus, muchos preferimos replicación para evitar confusiones, pero ahí tenemos multiplicación. Los virus están sujetos a la selección natural, a mutaciones, a deriva. Los seres vivos, las poblaciones, seres vivos estamos sujetos a deriva, a mutaciones, a recombinación, etcétera. Hasta ahí las propiedades son las mismas. Estamos sujetos a evolución darwinista, unos y otros. Hasta ahí no hay problema. Los virus no tienen desarrollo ontogénico. Si ustedes se fijan, cuando una bacteria o una gallina se reproducen, empiezan como bacterias chiquitas que muy rápidamente crecen o empiezan como un huevo que luego va desarrollando un embrión, etcétera, y sale el pollito. Los virus se ensamblan. Los virus no tienen desarrollo ontogénico. Los virus no tienen metabolismo. Nosotros sí. Entonces, cuando listamos propiedades de los seres vivos, algunas las cumplen los virus y a partir de allí es que decimos los virus vivos atenuados o tal vez deberíamos decir virus funcionales atenuados, pero traten de hacer cambiarle a la gente esta idea y van a ver que es prácticamente imposible. Muchas gracias, doctor. Muy completa su respuesta. Ya llegaron diferentes preguntas. Nos preguntan si en el sitio activo de las exonucleasas se sabe el papel que juegan las estructuras beta plegadas. En el papel evolutivo, perdón. En el sitio activo de las exonucleasas, si se sabe cuál es el papel que juegan las estructuras beta plegadas. Sí, cómo no. Sí. Bueno, el sitio activo está formado no solo por las estructuras beta plegadas, sino también por un par de alfa hélices. Sí, absolutamente, sí se conoce bien. Y de hecho, cuando in vitro, esto es un experimento reportado por Mu et al. En el 2015, quitaron el átomo de zinc que está cerca del sitio activo, vieron cómo se deformaban las estructuras beta plegadas, cómo se desviaba un poco una alfa hélice muy conspicua, muy visible, y se fue para abajo la actividad catalítica. Si se quitaba el otro zinc, la proteína dejaba de ser soluble, lo cual era un indicador de que tenía un papel estructural muy importante. Excelente, doctor. Nos preguntan que para tener una vacuna universal para todas las variantes que han surgido de SARS-CoV-2, ¿tendríamos que enfocarnos en vacunas de virus completos o seguir con las mismas estrategias hasta ahora basadas en la proteína Spike?
Bueno, yo no soy vacunólogo, yo siempre veo con mucha sorpresa la rapidez con la que mis colegas han desarrollado vacunas. Me da muchísimo gusto las que se están desarrollando en México, pero creo que por el momento pensar solo en la proteína Spike es la estrategia más adecuada. Otra vez, yo creo que la estabilidad genética del virus es tal que esto puede ser, les digo, wishful thinking, pero creo que van a funcionar bien, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Nos preguntan también que cómo los HERVs o los retrovirus endógenos humanos insertados en nuestro genoma podrían interactuar con las infecciones agudas y crónicas de estos nuevos virus como el SARS-CoV-2. Ayer precisamente se publicó un artículo que no leí, nada más leí tres líneas que aparecieron en Science o en Nature, donde decían que los retrovirus endógenos pueden inhibir fuertemente algunas infecciones virales y que había el interés en ver si esto funciona para el caso de los coronavirus, pero no he leído el artículo, salió ayer. Ok, muchas No, gracias. no puedo responder. Es una pregunta fascinante, pero no puedo responder a ella. Claro. Nos preguntan también que si en su opinión será posible que las vacunas actuales de anti-COVID sean rebasadas y se vuelvan inocuas en algún momento por estas mutaciones virales de las que usted nos habló. Yo creo que no, otra vez yo tengo mucha confianza en las vacunas. Y vamos a ver en el caso de las vacunas para la influenza. El virus de la influenza está mutando inevitablemente porque es un virus de RNA, bueno, porque todos los ácidos nucleicos mutan, los ácidos nucleicos de los virus de la influenza no son la excepción, están mutando, pero no hay que olvidar que en el caso de los virus de la influenza, el intercambio de trocitos del genoma, es un genoma que está separado en 8 fragmentos, es lo que hace que aparezcan nuevas variantes, nuevas cepas. Las vacunas que tenemos contra la influenza no tienen una eficiencia tan grande, pero la probabilidad de que nos dé influenza es bastante reducida si tenemos inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño. Yo creo que podríamos controlar de una manera extraordinariamente eficiente, combinando vacunas con cubrebocas, mientras mientras alcanzamos la inmunidad de rebaño. ¿Qué va a pasar después? Bueno, yo creo que las vacunas, nadie sabe, o sea, nadie sabe. Acuérdense que tenemos una población vacunada solamente, o subpoblaciones vacunadas solamente en los últimos 6 meses. Perfecto, doctor. Nos comentan que en su opinión, dada la velocidad con la que se elaboraron las vacunas actuales contra COVID, ¿usted considera también que se generarán con cierta rapidez algunas drogas u opciones terapéuticas contra COVID? Esa es una pregunta espléndida y les debo decir que mis actitudes cambian de cada mañana a la tarde. A ver, por ejemplo, antier me pasaron un informe de la Organización Panamericana de la Salud que sugiere que el remdesivir y el sofosbuvir tienen una acción muy limitada para detener el avance de la infección, incluso cuando se aplica en los primeros días. Hay que recordar que son infecciones agudas, no son crónicas, excepto en los pacientes, desde luego, inmunodeprimidos que ya mencioné. Y aquí debo decir que lo que uno sabe al estudiar la estructura, lo que uno ve al estudiar la estructura de los antivirales con las polimerasas, uno esperaría que la inhibición fuera mayor. No estamos viendo eso. Una idea que no hay que olvidar es que para aquellas infecciones virales donde, o más que una idea, una observación muy clara que hay que tener presente, es que en aquellas infecciones virales en donde se ha logrado controlar
con antivirales, con compuestos específicos, el avance de la infección, por ejemplo, en la hepatitis B o en VIH, se utiliza no un solo blanco, sino combinaciones de antivirales. La idea de David Ho, de hace ya 20 años, algo así, 15 años, de usar distintos antivirales, distintos blancos para inhibir la replicación del VIH, es una demostración de la aplicación de una visión darwinista a una población de virus. Mutas por este lado, bueno, pero ya te estoy poniendo otro antiviral, otra molécula por otro lado. Tal vez el éxito cuando lo tengamos de los antivirales va a depender de combinaciones de antivirales y ahí evidentemente los blancos serían la polimerasa, la proteasa y bueno, todo lo que inhiba el ciclo biológico del virus, ¿no? Pero allí les digo, a veces estoy muy optimista y a veces me pongo a ver las moléculas durante un buen rato y me enoja porque no funcionan como uno esperaría que funcionaran. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan cuál es el mecanismo evolutivo de las variantes del virus del SARS-CoV-2 que podrían explicar su origen y su circulación en los diferentes países al mismo tiempo. Bueno, es un caso de convergencia. Es un caso de convergencia. De la misma manera que puedo explicar por convergencia el vuelo en murciélagos, en aves y en insectos, aquí puedo explicar que algunas mutaciones son más factibles que otras porque son mutaciones sinónimas o no sinónimas y la convergencia es claramente lo que explica la aparición de Eck, la aparición de Nelly, etcétera, ¿no? Ahí hay que tener, la pregunta tiene una parte que es importante contestar. Yo vi un reporte en un pretiro, todos han visto ahora la cantidad de pretiros que circulan, donde decían que había una mutación en una zona muy alejada de la interacción de la proteína Spike con el receptor, y decían aquí, claramente es un caso de convergencia, sí, pero no habían visto si había viajeros que hubieran llevado esa mutación al país donde estaban reportándolo, ¿no? Eso es una posibilidad que siempre hay que tener presente. Muchas gracias, doctor. No, es decir, si me permite nada más... No, claro, adelante, por favor. Cualquier cosa que nosotros digamos sobre la aparición de mutaciones o de lesiones tiene que estar acompañada en términos de su valor adaptativo, tiene que para el virus, tiene que estar acompañada de la epidemiología correspondiente, ¿no? Gracias. Nos piden si podría usted comentar sobre las posibles restricciones de la interacción molecular virus hospedero durante la replicación viral en la evolución de los virus. Sobre las posibles interacciones, creo que no voy a poder responder. No, le repito si gusta la pregunta. Si nos puede usted, por favor, comentar sobre las posibles restricciones de la interacción molecular virus hospedero durante la replicación viral en la evolución de los virus. Bueno, los virus, si probablemente la respuesta que dé sea incompleta o equivocada. Los virus utilizan la maquinaria, eso lo sabemos muy bien, lo aprendemos desde el bachillerato, utilizan la maquinaria molecular de las células que están infectando. Aquí claramente los virus están utilizando, los coronavirus, en este ejemplo particular, están utilizando la materia prima que tienen las células, ¿no? Los nucleótidos, la membrana, cuando salen, etcétera. Pero no todos los virus funcionan igual. Hay que recordar el caso de Q-beta, un fago de RNA que es un colifago, y allí la replicasa, la RNA replicasa, está formada por 4 unidades, una de las cuales es una polinucleótido fosforilasa, otro es un factor de elongación,
otro es una proteína, un factor de elongación tomada de la célula, otro creo que es la proteína ribosomal S1 y el cuarto pedacito, la cuarta subunidad está codificada por el virus, es decir, tenemos una quimera en ese caso, ¿no? Entonces yo creo que puede variar de virus a virus. Gracias, doctor. Nos preguntan también que usted, en su opinión, ¿qué tan probable considera que es que los niños sean reservorios, se conviertan en reservorios para nuevas variantes del virus del SARS-CoV-2? Esa es una pregunta muy, muy buena que algunos se están planteando muy recientemente, sobre todo ahora que es claro que los niños también pueden ser infectados y pueden desarrollar el COVID-19. Hasta ahora los dos únicos casos que yo conozco donde se siguió la infección y el curso de la infección, no encontraron una superabundancia o no hay reportes de algunas de las variantes más agresivas como Nelly o más agresivas en términos de mayor capacidad de multiplicación como Nelly o la B117, eso sí. Sí recuerdo que mencionaban esta variante que se reportó muy al principio, ¿no? De aspartico 501, la sustitución de un aspartico por glicina, ¿no? Que hacía que el virus se transmitiera más rápido aparentemente, pero que seguimos dudando si fue un problema de efecto fundador o si efectivamente es más eficaz transmitiéndose. ¿Tenemos preguntas más? Sí, tenemos un par de preguntas más, doctor. ¿La tasa de mutación puede ser mayor cuando el virus se propaga en personas o infecta, me imagino que quiere decir, en personas inmunosuprimidas? No, allí la tasa de mutación es la misma, ahí se acumulan más. El secreto para entender esto estriba en esa frasecita que puse por allí. El virus se dispersa más rápidamente de lo que muta, pero en una persona que tenga una infección persistente, vamos a tener muchas variantes porque el virus se sigue replicando en el paciente. El otro caso es cuando tenemos muchísimas personas infectadas y entonces la probabilidad de que me aparezcan variantes es obviamente mayor por simple número, ¿no? Claro. Creo que tenemos tenemos otra pregunta más, pero nos preguntan si las vacunas contra este virus usted considera que generarán una presión positiva en la biología del virus para la aparición de resistencia, entre comillas, a estas vacunas. Esa es una posibilidad teórica muy fuerte y todo el mundo está atento a esa posibilidad porque efectivamente se puede dar. Yo creo que espero que la gran lección que nos está dejando esta pandemia es que tenemos que tener antivirales casi a punto para ser producidos de manera barata, eficaz y distribuirlos a todo el mundo, que tenemos que tener una vigilancia epidemiológica para estar detectando nuevas variantes. En el caso de la influenza es bastante eficaz y que así como estamos muy acostumbrados a que tenemos, por ejemplo, satélites que están viendo la posibilidad de tsunamis, por ejemplo, o tenemos alarmas antisísmicas, deberíamos tener, sin vivir en un estado de paranoia, pero deberíamos tener vigilancia epidemiológica como la que alguna vez tuvo la Secretaría de Salud, pero que ahora considere a los virus que generalmente no pensábamos en ellos, ¿no? Perfecto, perfecto, doctor. Creo que sería ya la última pregunta. Creo que esto incluso ya hubo algún posicionamiento de la OMS, pero no omito mencionársela. Dice que qué tan probable es contagiarse por medio de objetos y superficies, en este caso por el por el coronavirus. A ver, no existe ningún caso documentado de una persona que se haya contagiado por por tocar una superficie que esté contaminada, pero si me citan lo voy a negar. Yo sigo lavando con mucho cuidado las cosas del supermercado. A veces tengo la posibilidad de
que algunos periodistas, amigos como Denis Merker o Leo Zuckerman me inviten, y nunca me he atrevido a decir que esta es una posibilidad que hay que desechar del todo. No, tal vez es paranoia. No soy como Howard Hughes, que vivía aterrado de los microbios en un cuarto con no sé cuántos filtros, pero no quiero cargar con la responsabilidad de que alguien vaya a infectarse sin querer. Y por lo demás, como dice un médico de San Luis Potosí, nunca sé cuál es, nunca sé si es Andreu o Mauricio Coma, son gemelos, parece que uno está hipermetilado y el otro no. Lo que ellos dicen, en un país como México, mientras más gente se lave las manos y más estén lavando los objetos que llevan a la cocina, mejor. Excelente, doctor. Creo que nada más hay una pregunta muy breve que es para cerrar, si puede haber inmunidad cruzada. ¿Considera usted que puede haber inmunidad cruzada? Eso es algo que le he oído a amigos médicos, no lo he oído a nadie dedicado a la inmunología básica. Es decir, todos hemos padecido ya infecciones de coronavirus en el pasado, eso es evidente. Pero, y la pregunta que algunos se hacen es si eso explica por qué en grupos familiares donde la gente está en contacto muy estrecho, por ejemplo, un esposo puede quedar infectado, ella no, a pesar de que estén compartiendo la casa, la cama, el ambiente, etcétera, y hay quienes dicen que eso puede ser un caso de inmunidad cruzada. Sé que hubo unos experimentos que se publicaron hace unos 8 meses, unos 10 meses, en donde encontraban que gente en anticuerpos que se habían preservado contra el SARS, resultaban SARS-CoV-1, resultaban eficaces in vitro para abatir la replicación del SARS-CoV-2, pero creo que sigue siendo una pregunta abierta, ¿eh? Doctor, pues creo que con esto cerraríamos la sesión de las preguntas. Nada más expresarle a nombre de todos los participantes, porque aquí lo estoy viendo a través del chat. Hay muchas felicitaciones por el trabajo y por la plática también tan amena que nos ha ofrecido. Muchísimas gracias también a nombre de Jorge y Jorge mío de podernos ofrecer esta plática. La verdad es que ha sido una plática muy, muy, muy completa y que finalmente hemos tenido muchísima participación también. Agradecerle igual a nombre de todos los participantes. Esperamos que posteriormente usted pueda de nuevo estar en esta su casa, en este ciclo virtual. Nos daría muchísimo gusto el poder volver a contar con su participación y bueno, agradecer a nombre de todos, incluso del instituto. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y estar en este ciclo de videoconferencias. Muchas gracias, doctor Sumaya. Muchas gracias, doctor Sime. Fue de verdad un placer. Ojalá que pronto nos podamos ver en persona. Y es un placer hablar en un grupo, con un público, con un auditorio, donde evidentemente hay muchos que saben más de virus que yo. Evidentemente hay muchos colegas y evidentemente reconocer que la evolución es un enfoque que debemos promover no solo para entender por qué se acabaron los dinosaurios o por qué tenemos genes de Neandertal, sino también para entender cómo se pueden aplicar a sistemas de virus de RNA. Muchas gracias y cuídense mucho. Muchas gracias, doctor. Y comentar nada más para todos, ahí en el chat ustedes van a poder revisar el enlace para las constancias. Ahorita también de parte de audiovisual nos van a hacer favor de poner las constancias. Vamos a grabar esta importante plática del doctor Lascano para que esté disponible también para todos ustedes y recordarles el próximo seminario que es el viernes 14 de marzo, va a ser a las 12:30 del día, como usualmente lo estamos haciendo. En esta vez hicimos un cambio debido a otro evento que estaba desarrollando, que se va a desarrollar en el instituto, pero la próxima sesión va a ser este día, viernes 14 de mayo, 12:30. El título va a ser Estandarización, Validación y Análisis Comparativos de una prueba serológica para la detección de IgG anti-SARS-CoV-2
y su aplicación a escala poblacional. En esta ocasión tendremos a un investigador del CISEI, del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Jesús Martínez Barneche, para esta próxima sesión. Pues de nuevo agradecerles a todos. Doctor, muchísimas gracias. Seguimos en comunicación y como le reitero que esta es su casa y esperamos volver a tenerlo por aquí, por este ciclo muy pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día. Saludos, doctor. Hasta luego. Buen día.